levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Nosotros podemos plantearnos varios interrogantes. ¿Por qué el Señor le pide que vaya a casa del alfarero si ya está hablando con él? Si ya le está diciendo algo, ¿por qué quiere que vaya a casa del alfarero? ¿Cierto? Una de las cosas que uno se puede preguntar, ¿por qué el Señor no habló con él allí? Si ya está hablando con él, si ya le dijo levántate y ve a casa del alfarero, pues pudo haberle dicho, escúchame, o levántate aquí y te voy a decir, aquí oirás mis palabras. Pero miremos algo muy bonito en este pasaje que dice que él obedeció. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, es decir, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Mi hermano, ¿qué es la rueda? Para que nos ilustremos, de pronto alguno que esté pensando, la rueda es un instrumento que usan los alfareros, ¿sí? Más o menos, bueno, hay de varios tamaños, pero digamos que para una vasija relativamente grande podría ser más o menos de este tamaño. La rueda es algo redondo que va girando y allí se moldea el barro. Allí se moldea lo que también conocemos como arcilla, para hacer vasijas, para hacer instrumentos a partir del barro. Entonces, el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Es decir, vamos, hermanos, trayendo imagen a nuestra mente, personificando la escena, trayéndola aquí. El alfarero está trabajando, la rueda está dando vueltas, está trabajando, está aquí de pronto moldeando una vasija y se echó a perder. Se echó a perder esta vasija que estaba él moldeando. Y dice, hay un punto y coma, dice, y volvió y la hizo otra vasija. Es decir, que esa que se migajó, pero tomó el barro y nuevamente comenzó a hacer la otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, notemos ahora otra parte. Él ve lo que pasa, la escena del alfarero que está moldeando su vasija, que se le daña la primera vasija y comienza a hacer otra, mejor según a él le parece. Pero él no escucha ni una sola palabra del alfarero, o por lo menos no se relata en el texto bíblico. ¿Sí va conmigo, mi hermano? ¿Sí va conmigo en la escena que está viviendo el profeta Jeremías? Él está mirando al hombre que está trabajando, pero él no escucha ninguna, y la palabra del Señor dice, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. De pronto Jeremías, no sé, trayéndolo un poco acá, ya esto es argumento un poco mío, de pronto Jeremías iba pensando, no, por medio del alfarero, ahora el alfarero me dará un consejo, o traerá la palabra de Dios o algo, dirá, de pronto, ¿no? Porque dice, te haré oír mi palabra, pero él no escucha, por lo menos no se relata aquí en el texto bíblico, no escucha ni una palabra de parte del alfarero. Y después si viene la palabra de Jehová diciéndole y haciéndole énfasis en la escena que vio trabajando al alfarero. Mis hermanos, aquí hay que mirar varios aspectos, ¿no? Es un pasaje muy rico en varios aspectos. De pronto en la educación tiene el aspecto espiritual, que con la ayuda de Dios en el que nos vamos a basar en esta mañana, pero tiene mucha riqueza este pasaje bíblico que acabamos de leer. Primero, hay unos elementos, hay una rueda, ¿cierto? Hay un barro, hay un alfarero, está el profeta y está el Señor que le está hablando al profeta y que lo lleva a esa escena. Nosotros podríamos ponernos a pensar en esta mañana, si nosotros nos detenemos en el pasaje, ¿por qué se escoge el barro? ¿Por qué el Señor, para traer un mensaje al pueblo de Israel, que ya vamos a contextualizar, y así para traer un mensaje a nosotros en el día de hoy, escoge el barro? ¿Por qué no escoge el hierro?
¿Por qué no escoge el acero? ¿Por qué no escoge el bronce? ¿Por qué no escoge el oro? Sino el barro. El barro, según algunas definiciones, dice que es una masa blanda y compacta de tierra y agua. Eso es el barro. Dice también que es una masa moldeable que se consigue combinando adecuadamente agua y arcilla y es utilizado en la alfarería. Eso es el barro. Eso es lo que nosotros podemos encontrar como definición de lo que es el barro. Y cuando ese barro, una porción de barro, depende del tamaño de la vasija que se va a construir, se toma en la mano, se le llama para llevarlo a la rueda, ¿sí? Para moldearlo, para llevarlo al instrumento donde el alfarero trabaja ese barro, se llama pella. Se le dice la pella. La pella es la bola de masa de barro con la cual se moldean las vasijas. Hay otro elemento ahí que es la rueda. Y hay un elemento dentro de la rueda que se llama el plato de la rueda. En ese plato de la rueda me llama la atención que ahí es donde se pone la pella, el barro, que no se tira tan suavemente, sino que se coloca un poco fuerte para que no quede, ojo con esto, mis hermanos, y ojalá me estén prestando un poco de atención, para que no quede espacio, para que no queden huequitos, no quede vacío entre el plato y la pella, o el plato y el barro. ¿Por qué? Porque el alfarero se cuida que si hay un huequito, ahí lo que hay es aire, y al hacer la vasija, por ahí se va a romper. Ojo con eso, que ya lo vamos a llevar al ámbito espiritual. Entonces, miren, algo interesante que yo veía, porque, bueno, hemos aprendido en estos años con nuestro pastor el estudio de la palabra de Dios y el estudio del contexto de lo que estamos predicando y de lo que vamos a estar hablando. Me llamaba la atención porque yo me puse a estudiar detenidamente la alfarería. Me llama la atención que el alfarero con sus dos manos moldea la pella o el barro, pero una de sus manos la sujeta, ojo, la sujeta a su costado, ¿sí? Así, y la pone sobre la pella o el barro, ¿sí? Y la otra le va dando la forma. Es decir, podríamos tenerla así y con esta le va dando la forma. Con esta le va dando la forma a la vasija. Y con esta también, pero esta la tiene sostenida al cuerpo. Uno dice, se pregunta, ¿no? Y los capacitadores en lo que estuve leyendo dicen que si no se hace eso, el barro, como está dando vuelta en la rueda, puede mover y desestabilizar a la persona, al alfarero, y va a tomar esa vasija una mala forma o una forma inadecuada. Tiene su técnica, ¿cierto? Tiene su técnica. Entonces nos vamos contextualizando ahorita que miren cómo es el Señor de sabio y cómo el Señor usa unos elementos tan simples para darnos a nosotros una enseñanza con tanta sabiduría, pues Él es el maestro de maestros, ¿cierto? Él es el maestro en pedagogía. Porque, hermanos, meditemos, ¿desde cuándo existe el barro? ¿Desde cuándo existe la alfarería? Es un arte desde hace miles de años, ¿cierto? Se trabaja el alfarero. Y si usted se pone a pensar, que yo en mi investigación me puse a leer y a leer, los avances de la mecánica, de la ingeniería, aún de la tecnología, no han afectado mucho este arte. Es decir, no es que encontremos cientos de robots haciendo vasijas. Lo que ha impactado, miren, en miles de años, lo que ha impactado en el trabajo de la alfarería, el avance tecnológico, es que antes la rueda
hacían dar vuelta con un pedal. Con un pedal se hacía dar vuelta a la rueda para darle forma. Hoy día eso ya se hace eléctrico. ¿Sí? Se puede tener la rueda eléctrica y se va graduando según la velocidad que se tiene, con algunos botones o palanquitas, y la rueda va dando vuelta sola. Imagínese usted si en la medicina las operaciones se pueden hacer a través de una cámara, ¿cierto? Operaciones dentro del cuerpo de nosotros a través de una cámara, ¿sí? Ese avance tan grande, y en la alfarería, que a usted y a mí nos puede parecer tan sencillo, el avance es que la rueda ya no le da vuelta a uno con el pedal, sino que da vuelta sola o eléctricamente. Entonces, ya vamos aterrizando en el Señor. Miremos la importancia que nosotros tenemos para el Señor, porque Él a nosotros nos trae una ilustración que sirvió para dar un mensaje para educar a Israel en hace miles de años, y que es aplicable totalmente al día de hoy. Al día de hoy, si nosotros lo traemos a nuestro ámbito espiritual, mi hermano, ese barro que se quiere moldear, ese barro al que se le quiere dar forma, eres tú y soy yo. Ese barro al que se le quiere dar forma, al que el Señor en esta mañana llama para cambiar, para hacer en una vasija nueva, es tu familia, es mi familia, es tu hogar, es mi hogar, es tu hijo, es tu hija, es mi hijo. Eso el Señor nos los ilustra por medio de ese pasaje. Y mire que en el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿No podrá el Señor hacer de nosotros como hace ese alfarero? ¿No podrá el Señor hacerlo como hace el alfarero? Si mi vida de pronto hoy está un poco por allí que tiene alguna aspereza, hermano, porque el barro cuando gira, está las dos manos del alfarero, y ahí se va sintiendo si tiene alguna imperfección, ¿cierto? Si tiene alguna raicita, algún papelito, alguna piedrecita, y se van sacando. Por eso se trabaja el barro en la rueda, porque usted podría pensar, o alguien podría pensar, ¿por qué una vasija se tiene que hacer en una rueda y demorar tanto tiempo y con tanta paciencia de moldear el barro? ¿Por qué no busca un molde para hacer eso y listo, se acabó? Porque eso tiene una técnica de ir, hermano, depurando, y con la mano ir tocando, ir sintiendo, ir dando forma y ir sacando todas las asperezas, todos esos problemitas, toda esa dificultad, toda esa enfermedad, todo eso que aqueja tu vida, tu corazón. El Señor Jesucristo quiere en esta mañana sacarlo de tu vida y moldearlo para que tú seas una vasija útil, para que tú y yo seamos vasos útiles en manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pero hay otro pasaje de pronto que podemos mencionar ahorita. Otro pasaje en la palabra de Dios habla el profeta Isaías. Dice, mire, lo hace como un interrogante para que de pronto lo tengan por allí como lectura en su casa. Isaías capítulo 29, versículo 16. Dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Acaso el alfarero es como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, ¿sí? Y el que me hizo, o lo que está formando, diga a lo que lo formó, él no tiene entendimiento? Es decir, hay un interrogante en que el barro no le dice al alfarero, hey, yo no quiero ser un vaso, yo no quiero ser una tinaja, yo no quiero ser una jarra, yo no quiero ser esto. El barro no hace eso, ¿cierto? Sino que el barro deja que el alfarero lo moldee como él quiere moldearlo. Amén. Entonces, hermanos, vayamos trayendo este pasaje de la palabra de Dios a nuestra vida. A nuestra vida. Sí, porque a veces, hermanos, dice la palabra de Dios
ya acá en el Nuevo Testamento, que a veces nos hacemos maestros muchos de nosotros mismos. No sé si usted, yo recuerdo mucho esa palabra, porque a veces uno ve en la actitud de un hermano, de un joven, como que la palabra de Dios no le interesa, como que la vida cristiana ya no le interesa, como que lo sigue, sí, pero no, pero yo voy, pero qué, pero yo hago, pero yo soy. Hermano, en esta mañana el Señor nos dice, miremos, yo pueblo de fundadores, yo hijo de fundadores, no puedo ser como ese alfarero para ti, para tu vida, para tu empresa, para tu trabajo, para tu negocio, para tu profesión, para lo que tú haces, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, para tu hogar, para ese hijo que tú crees rebelde, para ese problema que tú tienes. ¿Tú crees que el Señor no va a tomar tu vida entera como ese barro y a moldearla y sacar de ti esas asperezas y hacer una vasija útil? Pueblo de fundadores, ¿tú piensas que el Señor no puede hacer como ese alfarero? Yo quiero decirte en esta mañana o recordarte en esta mañana que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, que puede moldear nuestra vida, que puede moldear nuestro pensamiento, que puede moldear nuestros pensamientos. ¿Cuál es tu problema? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Hermanos, hermano, no nos ocultemos. Mire, en esta mañana seamos transparentes delante de Dios. Aquí nosotros no le confesamos pecado a nadie. Usted medite en el Señor y mire, hermano, todos cometemos errores. No estamos exentos de cometer errores. Dios nos guarde de cometer un error. Pero en esta mañana el Señor Jesucristo dice, por medio de su palabra, que miremos que así como ese alfarero que toma en su mano ese barro que no tiene forma, que de pronto usted y yo éramos así, un barro que no tenía forma, y el Señor comenzó a moldear una vasija, y el Señor comenzó a hacer una vasija, y esa vasija iba quedando hermosa, y usted y yo predicábamos, y usted y yo cantábamos, y usted y yo servíamos, barríamos, hacíamos el aseo, nosotros estábamos en la iglesia temprano, nosotros hacíamos una y otra cosa, estábamos metidos en el Señor, pero en un momento por alguna circunstancia, porque le dejamos un huequito y se derrumbó, se migajó esa vasija. El Señor nos dice en esta mañana, yo hago como ese alfarero, yo hago como ese alfarero y tomo estos pedazos de tu vida, estos pedazos de tu familia, estos pedazos de tu hogar, de tu hijo, de lo que tú estás pasando en esta mañana, y hago una vasija aún más linda según al Señor le parece. Una vasija mejor según al Señor le parece. Pero el barro no dice, no. El barro no es altivo. El barro no dice, yo no quiero ser esa vasija. El barro solamente está allí para ser moldeado por el Señor. Si tú tomas la rienda de tu familia, si tú tomas la rienda de tu hogar, si tú tomas la rienda aún de tu vida, y no se la sueltas al Señor y no dejas que ese alfarero moldee tu vida, corremos peligro. Corremos peligro, mi hermano. No seamos rebeldes, hermanos. Aquí en esta mañana seamos sinceros. Aquí en esta mañana, hermanos, no hay que aparentarle a nadie. Aquí en esta mañana estamos nosotros con el Señor. Aquí no vamos a hacer de apariencia, hermano. Aquí lo que vamos es a entregarnos para que el alfarero moldee. De pronto usted en su vida espiritual se siente muy bien, y eso está bien y eso es excelente. Dios te bendiga y te guarde siempre, pero de pronto en tu vida material, de pronto no tienes empleo, de pronto tu hijo te está faltando, tu hija, hay una dificultad, tu matrimonio, tu esposo, tu pareja, tu esposa está fallando. Ay, entreguemos eso, entreguemos esa vida en las manos del Señor para que el Señor moldee. Entreguemos esa familia para que el Señor haga una vasija mejor según Él considere. Amén. Amén. A ver, hermanos, ¿quién quiere entregar su familia, su vida, su hogar, todo lo que tiene en manos del alfarero para que Él lo haga como a Él le parezca? Amén. ¿O será que esta hora es muy pesada? Pesada. Y estamos aquí desde las 6:00 y pico, ¿cierto? Algunos.
sirviéndole al Señor, trayendo, como decía nuestro pastor, la primicia, porque hoy es el primer día de la semana. Estamos aquí sirviéndole al Señor, porque si el primer día es bendito, si la primicia es bendita, toda la semana será bendita en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero aquí estamos para dejarnos moldear por el Señor. Así de sencillo, hermano. Hermano, yo no vengo a impresionarlos a ustedes con palabras de psicología. Bueno, no soy psicólogo, yo soy ingeniero de profesión. Tampoco vengo a impactarlos con palabras de ingeniería. Yo vengo a decirles y a contarles que hay un Dios todopoderoso que se llama Jesucristo, que fue a la cruz y murió por usted y por mí. Y en esta mañana está dispuesto a moldear tu vida y a moldear la mía. Si tú y yo lo dejamos, pero si tú no quieres, puedes devolverte a tu casa como tú quieras. La salvación es individual. Yo no voy a tratar de meterte psicología, ni de presionarte, hermano, amigo, para que vengas a los pies del Señor. Quiero decirte que en esta mañana hay un Dios dispuesto a tomar tu vida y a transformarla para ser mejor. Eso te lo aseguro. ¿Por qué me atrevo a asegurártelo? Porque yo soy testimonio de eso. Hermano, hermana, yo no era nada. Yo era un barro por ahí, por aquí, en las calles de los fundadores. Y el Señor me tomó y hizo de mí lo que Él le plació. Amén. Y yo se lo agradezco. Y he cometido de pronto errores, porque sigo siendo humano, pero le sigo rogando al Señor. Señor, cada día moldéame como tú quieras. Señor, cada día, Señor, tómame como ese alfarero. Toma mi vida, toma mi hogar, toma todo lo que tengo, mi profesión, mis estudios, mi trabajo, mi salario, mi esposa, mi hijo, todo lo que tengo, Señor, mi familia, lo pongo en tus manos, alfarero, y moldéalo, Señor, para que sea una vasija útil en tu presencia. Eso hago yo, mi hermano, y por eso yo me atrevo a asegurarte que si tú haces eso, y aún mejor como tú sepas hacerlo, entregárselo al Señor, el Señor te va a bendecir. Irás de victoria en victoria, de bendición en bendición. No te estoy diciendo que no vendrá enfermedad, que no vendrá dificultades. De pronto sí le van a ver, pero en el nombre del Señor vamos a vencer. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oh, qué Dios tan bueno tenemos nosotros, que en esta mañana se acuerda de nosotros para decirnos: hijo mío, yo te quiero moldear. Hijo mío, no seas rebelde. Imagínese usted algo interesante para ir redondeando en este mensaje y en este pasaje de la palabra de Dios, que tiene muchas aristas más que pudiéramos estudiar y pudiéramos leer. Pero me parecía algo interesante que cuando el alfarero toma con su mano regularmente la derecha, ¿no? Porque hay personas o alfareros que tienen mayor destreza con la mano izquierda y otros regularmente con la derecha, van moldeando el barro. Imagínense qué pasa con ese barro. Ese barro va subiendo. El barro va subiendo. No sé si usted ha visto esa figura. Yo lo invito cuando tenga la oportunidad. Hay videos y estudios sobre la alfarería. El barro va subiendo. O sea, se va haciendo más delgado y va creciendo el barro. Imagínense algo interesante. Pensemos de lo bueno que es el Señor para traernos sabiduría y enseñanza. Si el barro se despega del plato de la rueda, ya ese barro no se puede volver a pegar a la rueda enseguida. Hay que dejar que esa pella o ese bloque de barro se oree o se seque un poco, se pare la rueda y se comience de nuevo. ¿Sí? Prácticamente se pierde el trabajo que se hace en ese barro, si se despega. Cuando yo estudiaba esto, a mí, hermano, se me salían las lágrimas porque llegaba a mi mente este pensamiento, decía: hombre, si yo soy el barro y el Señor es el alfarero, y si yo en las manos del alfarero de pronto me estoy envaneciendo, de pronto pienso que estoy muy alto y no me humillo en su presencia, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a perder, me voy a desperdiciar. Imagínese algo más interesante. ¿Sabe cómo hace entonces? Si tiene que hacer varias vueltas el alfarero para esto,
Imagínense, mi hermano, que para que el barro baje, porque él sube, ¿no? Él sube porque va dando vuelta y con la mano va subiendo, así como cuando uno jugaba antes con plastilina, o uno ve a los niños jugando con plastilina que se hace larguita. Así el barro, hacia arriba. Y para que ojo, miremos esto interesantísimo, para que el barro baje otra vez y pueda seguir subiendo y seguir bajando, solamente el alfarero lo que tiene que hacer es inclinarla. Hermanos, y se me salían a mí las lágrimas. Solamente lo que yo tengo que hacer es inclinarme ante la presencia del Señor y reconocerle que solo Él es grande. Que si yo voy para arriba de pronto, que si se me está subiendo la espuma y me voy a despegar de los cimientos que es el Señor Jesucristo, yo tengo que doblegarme y pedirle perdón y reconocer lo que Él solo es grande. Y nuevamente el Señor me moldeará y hará de mí cada día una vasija mejor, según a Él les parezca, mi hermano. Así también te invito en esta mañana que tú medites en esta palabra del Señor. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu hogar? ¿Qué tienes pensado a futuro? ¿Estás pensando solamente en que estás aquí y en el almuerzo que tienes que hacer, o que te debes comer, o que te van a invitar a un restaurante, o tú tienes de pronto la facilidad económica y hoy no quieres cocinar y te vas a ir a un restaurante? ¿En eso estás pensando? ¿O estás pensando en tu vida completa, en qué puede hacer el Señor contigo en esta mañana? En tu vida espiritual, que es la raíz de toda nuestra vida, hermano. A veces nosotros ubicamos mal las prioridades, a veces ubicamos mal. Yo en esta mañana solamente te voy a recordar es que ubiquemos en primer lugar al Señor Jesucristo y Él se encargará de organizar el resto. Él se encargará de organizar el resto, mi hermano. Es que, no, hermano David, ¿cómo dice usted esto? Si estamos en semana de parciales y yo tengo que estudiar, o hermano, estamos en semana de cierre y yo soy contador y yo tengo que trasnochar y tengo que hacer cierre contable. Sí, o estamos en esta semana casualmente, sí, de septiembre y están haciendo declaraciones los contadores. Ponga al Señor Jesucristo que Él te organiza el resto. No es frase de cajón, se los digo por experiencia. Sino que si uno se pone a contar testimonio, hermano, nos quedamos muy tarde aquí. Y en la noche hay culto, a las 6 de la noche. Seguimos en culto, ¿cierto, músicos? Seguimos en culto en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, pongamos el orden. Jesucristo es el primero. De ahí para adelante el Señor te va a ayudar a organizar el resto. Amén. Yo no te voy a decir de pronto que Jesucristo es el primero, tú eres el segundo, tu familia el tercero, los amigos, la iglesia. No. Jesucristo es el primero y de ahí para adelante Él te ayuda a organizar el resto. Amén. Hermanos, miren, a mí me llama la atención leyendo el contexto de este pasaje, que es riquísimo, como se lo he mencionado ya varias veces. Cuando llamaron a Jeremías, porque es que este pasaje me causa muchas inquietudes por eso, porque le dice, ve que te hablaré allá, y lo pones a ver un pasaje y todo eso. Pero cuando llaman a Jeremías le dicen algo interesante. En el capítulo 1, versículo 4 de Jeremías dice, antes de que te formase, no dice que te formaras, sino como quien dice el Señor lo formó a él. Como quien dice, no, así es, el Señor lo formó y dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Ya el Señor lo conocía al profeta allí. Y hay una coma y dice, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, ya el profeta Jeremías estaba santificado antes de nacer. Y dice, te di por profeta a las naciones. Hermano, eso es impresionante. Eso es impresionante. Eso es impresionante, este Dios que nosotros tenemos. O sea, desde que estaba en el vientre, desde que Él mismo lo formó, ya lo conocía, ¿sí? Y ya lo santificó y ya. Hermano, ¿tú crees que ese Dios tan poderoso es el Dios que tenemos en esta mañana aquí? ¿Tú estás convencido de eso? ¿O tú estás aquí? No voy a gritar, hermano, porque Dios es poderoso. Te lo voy a decir así de suave.
¿Tú estás seguro que ese Dios tan poderoso es el Dios que tú y yo tenemos? ¿Es el mismo Dios que tú y yo tenemos? Entonces, si es así, hermano, ¿tú crees que ese problema le va a quedar grande al Señor? ¿Tú crees que esa dificultad le va a quedar grande al Señor? ¿Tú crees que esa vida tuya, para que vaya de bendición en bendición, para que se comience a abrir esa ventana de los cielos y tú puedas recibir abundancia de bendición desde esta mañana, le va a quedar grande ese Dios? No va a quedar grande. Yo invito al hermano Víctor, vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por ti y por mí. Yo soy el primero que pone su vida, su familia, su hogar para que Dios lo moldee. Soy el que dispongo mi vida y todo lo que tengo para traerlo al alfarero, para traerlo a la rueda del alfarero. Si alguien quiere pasar acá al frente a este lugar, vamos a orar por usted. Vamos a ayudarle para que su vida, bueno, vamos a ponerlo en las manos de Dios. De pronto nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios que la vida, el hogar, la familia de cada uno de los que pasan aquí a este lugar sea bendecida, que sea cambiada, que sea transformada, hermano. No lo mires por mí, no lo mires por Víctor, no lo mires por el hermano Armando, por ninguno de los que estamos acá presentes, no lo miremos por el pastor, míralo por tu vida, por tu relación personal con Dios. ¿Sí? Si tú consideras que ya es bueno que hayan cosas grandes en tu vida, que sucedan milagros en tu vida, que sucedan cambios, que de pronto esta forma que estás llevando tu vida tiene que cambiar, que ya esa vasija ya está bueno, que ya está desgastada, que ya se rompió, que ya se dañó, que necesita ser restaurada, que necesita ser hecha una nueva vasija, esa familia, ese hogar. Si hay aquí un amigo, una amiga que de pronto quiere cambiar esa forma de vida, yo le invito a que venga a caminar con el Señor Jesús. Aquí no le vamos a imponer nada, aquí no le vamos a decir que haga nada. Aquí